oportunidad. Y dice uno, wow, no me merecía esto, ¿no? Yo recuerdo mi primer encuentro con la policía aquí de los Estados Unidos. Acababa yo de asaltar un banco. No es cierto. Veníamos de Belice, mi familia y yo con mi hermano Manuel. Habíamos viajado nosotros en autobús desde Belice hasta la ciudad de Puebla. No, hasta la ciudad de Matamoros de Tampico. Y mi hermano en la organización que él dirigía acababan de comprar un van de 12 pasajeros del año. Y entonces nos vinimos porque dijimos, vamos a ir a visitar a la Chelita Mexicali, pero nos vamos a ir por Estados Unidos. Y a ese carro, como era del año, uno le ponía el pie y volaba, ¿no? Entonces cuando íbamos cruzando por el estado de Texas, de repente vi unas lucecitas yo que me venían siguiendo y dije yo, qué raro unas lucecitas que me vienen siguiendo. Pues la policía me alcanzó, me detuvo, me hizo que me pusiera a un lado, me dijo, oye, te vengo siguiendo desde no sé sabe cuánto y no te podía alcanzar, me dijo. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué pasó? Oficial, dígame. Y me dijo, tu licencia, por favor, vienes exceso de velocidad. Y veníamos, ya saben, ¿verdad? Típica familia mexicana, los chiquillos sin el asiento, sin cinto, otros dormidos ahí en el piso, ahí del carro, ¿no? Como era amplio. Y el policía se asomaba para allá adentro y miraba a todos estos mexicans en una camioneta del año. Y entonces dijo, tu licencia, por favor. Y en ese tiempo vivíamos en Belice, mi esposa y yo, y le saqué mi flamante licencia de Belice, que era un papel impreso y luego enmicado, así nomás que hacían allá, ¿no? Y el policía la agarró y me dijo, ¿qué es esto? Le dije, es mi licencia de Belice. ¿Qué es Belice? Me dijo. Le dije, pues es un país que está ahí, que no sé. Me dijo, mira, te voy a dar otra oportunidad, me dijo. Esas son las palabras más dulces que he escuchado yo hasta ese momento, ¿verdad? Me dijo, te voy a dar otra oportunidad, pero no quiero que vuelvas a andar en exceso de velocidad, porque si te agarra otro policía, te voy a poner el sistema, me dijo. Si otro policía te agarra más adelante a exceso de velocidad, entonces sí, te vamos a dar un ticket, aunque tu licencia la hayas fabricado tú ahí en Belice, me dijo. Qué lindas palabras, ¿no? Te voy a dar una segunda oportunidad. A ver, ¿a cuántos le han dicho esas palabras hermosas? Mi amor, te prometo que nunca más te voy a dar una segunda oportunidad, Antonito. Pero si vuelves a salirme con gracias por la segunda oportunidad. Y de repente nos damos cuenta que no merecemos que alguien volviera a confiar en nosotros. No merecemos que alguien vuelva a poner su mirada en nosotros. Que lo más justo era que me dieran un ticket por andar a exceso de velocidad con niños sin cinturón de seguridad y gente acostada en el piso. Que lo más justo que nos pudiera haber pasado es que nos corrieran de la casa, porque nos han dicho un montón de veces que no nos portemos de esa manera y nos hemos portado igual. Y lo más justo es que nos dijeran, agarra tus cositas y te vas. O lo más justo, algunos incluso, es que nos dieran más años de prisión, pero nunca ocurrió. Alguien nos dio una segunda oportunidad. Entonces, esta segunda oportunidad, aparte de la realización de que somos inmerecedores de tal oportunidad, nos llena de gratitud y de gozo, porque nos encontramos con algo sumamente hermoso. Aquel que no merecía misericordia ha encontrado misericordia. No hay cosa más hermosa que esa. A mí no me gusta, de verdad, yo trato todo el tiempo de evitar coaccionar a las personas a seguir a Cristo, diciéndoles que se van a ir al infierno, que Dios no los va a bendecir, que no sé qué. Si la belleza de Cristo y la misericordia de Cristo no es suficiente para que caigamos rendidos a sus pies, entonces nada es suficiente. Y cuando nos encontramos en una segunda oportunidad y nos damos cuenta que merecíamos el juicio, pero en lugar de eso recibimos gracia y misericordia, decimos, qué bueno, porque pude haberme muerto en el accidente, pero no fue así. El Señor tuvo misericordia de mi vida y de otros, ¿no es cierto? También otra cosa ocurre con las segundas oportunidades. Con las segundas oportunidades nos enfrentamos también con una dificultad. La dificultad de un juicio inminente.
Sí, después de que el papá le ha dicho al niño una y otra vez que no tome sin permiso las galletas que están en la alacena, y el niño insiste en comerse las galletas debajo de la mesa, está arriesgándose a un juicio inminente, porque ya sabe que en algún momento, después de la primera advertencia, la segunda advertencia, la tercera y la quinta, el día que lo agarren comiéndose las galletas debajo de la mesa, pau pau, ¿verdad? Ese es el problema, el conflicto con las segundas oportunidades, que nos deja pensando, uy, qué lindo que hubo misericordia y no me dieron el ticket, pero qué malo que me pusieron en el sistema y la próxima vez que me agarren me van a dar un ticket todavía más grande, porque el juicio y el castigo va a ser inminente. Entonces, después de varias veces de fallar y de fallar y de fallar, nos sentimos que ya no merecemos una segunda oportunidad, sino más bien merecemos ser juzgados por lo que hemos hecho mal. A ver, hermanos, ¿quién se siente así? ¿No? ¿Nadie? O sea, de veras que la he regado tantas veces que ya no sé si va a ocurrir lo que estoy esperando. Ya no sé si va a haber misericordia, ya no sé si va a haber perdón. Lo que probablemente va a haber es un juicio. ¿Y cuántas veces nosotros, verdad, vivimos de puntillas o caminamos de puntillas en nuestra vida, especialmente cuando sabemos que no andamos en el camino correcto, porque decimos, en una de estas me cae. En una de estas me va a ocurrir lo que es justo que ocurra. Díganme si no es justo que ocurra eso. ¿Verdad que es justo que ocurra el juicio cuando han pasado 2, 3, 4, 5 veces? Si no es así, imagínense cómo vivieran las personas que viven sin escrúpulos, ¿no? Pueden hacer lo que les da la gana, al final de cuentas nunca va a haber un juicio. Pero todos nosotros sabemos, dentro de nuestro corazón, la gente que cree en Dios o la gente que no cree en Dios, que después de 1 o 2 o 3 veces, el juicio es inminente. ¿Cierto o no es cierto? Sin embargo, en la gran historia de Dios, la que hemos venido contando últimamente, donde hay creación, caída, promesa y redención, nos vamos a encontrar con algo distinto, con algo diferente, con una manera sorprendente e inesperada de cómo Dios trata con nosotros. Porque Dios sí trae juicio después de muchos fallos en nuestra vida. Dios sí nos juzga de alguna manera, pero el juicio de Dios es de una manera completamente inesperada, de una manera que cambia completamente la historia, no solamente personal, sino la historia misma de la humanidad. ¿Y quién no quisiera de nosotros que su historia no terminara en juicio, sino que tuviera un final diferente? ¿No es cierto? 2 eventos importantes que vamos a ver esta mañana. Vamos a regresar a Génesis capítulo 6. Y otra vez vamos a estar en Génesis capítulo 12. Van a decir, oye, llevamos 6 semanas entre Génesis 1 y Génesis 12. No hemos pasado de ahí todo el tiempo. ¿Saben por qué? Porque Génesis enmarca muy bien esta idea de la metanarrativa, de la creación, la caída, la promesa, la redención y la restauración final. Entonces, cada historia que vemos en Génesis y las que vamos a ver en toda la historia de la Biblia van a enmarcar siempre esta manera como Dios opera dentro de la creación. Siempre hay una caída y luego después de una caída, siempre hay una creación y después de la creación siempre hay una caída y después de la caída siempre hay una promesa, una redención y luego la promesa de la restauración final. Pero hoy vamos a ver estos 2 pasajes y les voy a decir, lo primero que les quiero decir que Génesis capítulo 6 es uno de esos pasajes curiosos que a la gente le da un montón de curiosidad, ¿verdad? Porque empieza diciendo que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosos. Y luego dice la gente, oye, ¿quiénes eran los hijos de Dios? ¿Quiénes eran las hijas de los hombres? Y luego dice que hubo gigantes en la tierra. Y dice uno, de verdad había gigantes. Y el diluvio fue universal. Y sí se murió toda la gente. ¿Y cómo le hizo Noé para meter a los animales en el arca? ¿Y dónde estaban los dinosaurios? Y si hubiera sido más inteligente, no hubiera metido ese par de moscas al arca y fuéramos muy felices hoy. Un montón de preguntas raras, ¿no? ¿Ya lo tienen ahí, Génesis capítulo 6? Búsquenlo para que puedan leerlo conmigo y estoy seguro que no hay nadie en esta congregación
que no haya hecho este tipo de preguntas que aparecen aquí en Génesis capítulo 6. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y luego el versículo 3, aquí viene el juicio. Después de las varias oportunidades, dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y luego el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, y que los designios de su corazón y de sus pensamientos era de continuo para hacer ¿qué? Mal. Y Dios ya le había dado una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad, y se arrepintió el Señor, es decir, le dolió en su corazón haber creado al hombre, y no le dolió porque Dios diga, ay no, el hombre no sabía que me iba a salir así. No. Esta idea de que Dios se arrepintió, de que versículo 6, de que le dolió en su corazón, es porque cuando usted y yo no caminamos en la bondad de Dios y no perseguimos la bondad de Dios, que es el fin del hombre, es perseguir la bondad de Dios. El objetivo final del ser humano y la única manera, como decíamos hace un momento, San Agustín decía, hemos sido creados para ti y nuestras almas no encuentran descanso hasta que están en ti. Cuando el hombre no busca el bien final, que es estar con Dios, y se aparta de ese camino, entonces esto lo hace ser menos de lo que Dios lo creó para hacer. Y por supuesto que esto hace que Dios se entristezca, no en el sentido como los seres humanos nos entristecemos, pero al Señor le duele ver a su creación que no está buscando aquello para lo cual Dios lo creó. Entonces Dios va a hacer un reset, va a comenzar una nueva creación. Ya vieron el círculo de la historia de Dios. Ahora va a haber creación otra vez, y Dios dice, voy a raer desde la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y el reptil de las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero lean el versículo 8 conmigo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Un castigo inminente para la humanidad entera, un juicio que ha llegado para la humanidad entera, y un pero que cambia todas las cosas. Pero Carla halló gracia ante los ojos de Dios. No merecía gracia, y de hecho esa es la gracia, ¿verdad? Es el favor de Dios que el ser humano no merece, es la virtud de Dios que no ganamos con ninguna cosa, es el poder de Dios que cambia a aquellos que no pueden cambiar por sí mismos. Dice, Noé halló gracia, no solamente una gracia que pudiera haberle ayudado a construir una mejor arca, pero una gracia que transformó su vida ante los mismos ojos de Jehová. Y bien, aquí no tenemos tiempo de responder a todas las preguntas que surgen. Solamente quiero decir que la Biblia es consistente y verdadera en todo. Por ejemplo, en el asunto del diluvio, no hay registro geológico de un diluvio universal. O sea, la ciencia no puede decir, sí hubo un diluvio porque aquí tenemos las señales de que hubo. Y lo que la ciencia prueba como verdad es verdad de Dios, porque Dios es verdad. Todo lo que se puede probar como verdad es una verdad de Dios, porque Dios no puede mentir, ¿ya? Entonces, seguramente lo que la Biblia está diciendo es algo que o no logramos entender nosotros, o está hablando en un contexto muy particular, de algo que ocurrió en un tiempo muy particular. De lo que sí hay registro es que en algún momento toda la región del Mediterráneo no era lo que es ahora, era una tierra muy plana, y en algún momento, hace como unos 7-8 mil años, se inundó todo. Entonces sí hubo un diluvio muy grande, y es probablemente ese diluvio del que está hablando. Y lo que tenemos que entender cuando pensamos en pasajes así como de este tipo, y que decimos no le entendemos mucho a lo que el texto dice, porque hay cosas que son completamente fuera de nuestro contexto, gigantes, y parece como un mito, ¿no? Parece como una historia rara. Lo que tenemos que entender, número uno, es que Dios siempre comunica a la humanidad en
en su capacidad de entender, es decir, la capacidad del ser humano de entender. Nosotros no le hablamos igual a un niño de 5 años que a un jovencito de 20 años, ¿verdad que no? Cuando tu hijo de 5 años te dice, papá, mamá, ¿cómo nacen los niños? ¿Qué les dice uno? Pues mira, mi hijo, hay un proceso, ¿verdad? Donde el espermatozoide, no le explica uno eso al niño. ¿Qué le dice? No, pues papi y mami se quieren, ¿verdad? Y encargaron un hermanito y Dios les dio un hermanito. Punto final. Cuando tiene 15 años no le vas a decir, pues papi y mami se querían y te encargaron con Dios y viniste. No, porque ya el niño tiene capacidad de comprender otros conceptos, ¿no? La humanidad en su infancia recibe de Dios cosas como un niño y Dios le dice, así son ciertas cosas. Por ejemplo, la gente de aquel tiempo creía que la tierra era plana y estaba sentada en 4 pilares y las montañas conectaban con el cielo y había como una especie de tienda encima de la... Ahora sabemos que eso no es correcto científicamente, pero la Biblia no es un libro científico. Es un libro que nos cuenta la historia de cómo Dios viene salvando a la humanidad desde el principio. Entonces la Biblia es verdadera en sí mismo cuando nos da estos datos porque le está hablando a una humanidad en un tiempo y un contexto muy particular. Ya me metí mucho en ese rollo, ¿no? ¿Me perdonan? Vamos a regresar a lo que estábamos. Otra vez, lo que tenemos que recordar, número 1, cuando pensamos en los juicios de Dios, es que el juicio de Dios es perfecto, porque Dios es ¿qué? Dios es bueno. Hermanos, Dios es bueno. Aun cuando hay cosas en el mundo que no entendemos y decimos, la gente que no conoce a Dios, que realmente es gente que no conoce a Dios o que nunca ha conocido a Dios, o gente que tiene una idea de Dios muy rara, de un Dios. Yo le dije el otro día a alguien, hablando de los ateos, le dije, yo no creo en el Dios de los ateos tampoco, es un Dios terrible, es un Dios muy torpe y malo y feo, y ese no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos no lo saben. Y lo que nosotros sabemos es que Dios es bueno, ¿sí? Y que cuando Dios juzga nuestras acciones o incluso a la humanidad entera, aunque no comprendemos la extensión de la sabiduría de Dios, tenemos que partir de esta idea importante de que Dios es un Dios bueno y lo que hace lo hace en su bondad. ¿Por qué pasan ciertas cosas? Dice uno. ¿Por qué no fue esto? ¿Por qué no fue lo otro? ¿Por qué Dios no contestó de esta manera o de la otra manera? ¿Por qué hubo un desastre aquí? No sabemos, nuestra mente es muy finita. Oye, si supiéramos todo de Dios, pues seríamos Dios, ¿no? Le quitaríamos el trabajo a Dios, la chamba, y le diríamos, ya Dios, hazte a un lado porque ahora yo voy a gobernar toda la creación. Somos como los que les gusta el fútbol y creen que ellos pueden arreglar a su selección en 2 o 3 partidos, ¿no? Si yo fuera el director técnico ahorita, ya fuéramos campeones del mundo. Si yo fuera el presidente de este país, van a ver cómo nos iría a todos. Miren, la más linda que yo escucho todo el tiempo es, si yo fuera pastor de esta iglesia, usted viera cómo les iría a los hermanos. No entendemos, pero Dios es bueno. Y Dios es misericordioso, ¿no es cierto? Pero cuando Dios trae un juicio a la tierra, muchas veces siempre lo hace por misericordia. A veces el que va en un mal camino recibe un juicio de Dios porque Dios lo está protegiendo de algo peor en su vida. Pero muchas veces Dios está protegiendo a los inocentes. Y nos separa y nos hace ir por cosas porque Dios está protegiendo a otras personas también. Pero volviendo al tema, aquí parece que la historia en Génesis capítulo 6 va a llegar al final. En realidad es una repetición de lo que ocurrió en el huerto del Edén. Los hombres han caído en pecado, han sido exiliados, solo que esto es ahora en mayor escala. Y Dios lo que va a hacer, así como ocurrió con Adán y Eva, Dios no va a abandonar a su creación. Dios va a juzgar la maldad, pero va a redimir a su pueblo. ¿Cómo? Ahí vemos en el versículo 8. Dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Luego vayan al siguiente pasaje, se nos está yendo el tiempo, pero rapidísimo. Nos quedan 3 minutos, yo creo que no vamos a terminar ahora. Génesis capítulo 12, hemos leído esta historia antes, es la historia de Abraham cuando fue escogido por Dios, después de que pasó ¿qué? El asunto de la Torre de Babel, ¿no? Cuando los seres humanos se habían rebelado otra vez contra Dios, había habido creación, había habido caída y había habido promesa y ahora hay redención porque Dios elige a Abraham en Génesis capítulo 12 para decirle que de él va a surgir un pueblo que va a servir a Dios, una nueva humanidad. Y esta es la promesa que Dios le da también
Abraham. Y así ocurre con nosotros. En cada una de nuestras caídas encontramos también la posibilidad de la redención de Dios para nosotros. En cada momento en que nos hemos apartado del Señor, existe una posibilidad de que Dios vuelva a restaurar nuestras vidas otra vez. Con Noé, la humanidad recibe una segunda oportunidad en un arca para escapar del juicio. Con Abraham, recibe la posibilidad de un nuevo pueblo para escapar de la idolatría. Y pareciera que nuestras vidas son una repetición de esta historia en la que estamos constantemente cayendo en esta misma gran historia. Y aquí está el problema que les comentaba al principio, que muchas veces cuando nos acercamos a Dios, como hemos experimentado el fracaso muchas veces, y hemos fallado muchas veces, y nos hemos alejado de Dios muchas veces, y estamos esperando el juicio de Dios, decimos, yo ya no puedo hacer esto, porque Dios me ha dado demasiadas oportunidades en mi vida. Lo que Dios va a hacer conmigo ahora es juzgarme o rechazarme, porque no he vivido bajo esas expectativas. ¿No creen que eso era lo que pensaba el hijo pródigo también? Cuando estaba ahí comiéndose deseando comerse lo que los chanchitos comían, y que dijo, volveré a la casa de mi padre, tal vez me reciba como uno de sus jornaleros. ¿No es lo que dijo la mujer que tenía un flujo de sangre y dijo, me voy a acercar a él, tal vez él me sane, porque he gastado mi dinero con los médicos? Es importante reconocer eso. Miren, los descendientes de Adán reciben una segunda oportunidad con Noé. Los descendientes de Noé reciben una segunda oportunidad con Abraham. Los descendientes de Abraham reciben una oportunidad con Jacob. Pero Noé va a fallar y sus descendientes van a fallar, y Abraham va a fallar y sus descendientes van a fallar. Y ustedes saben lo que pasa con Jacob y con el pueblo de Israel. Ya sabemos cómo termina esta historia. Y si ponemos todas las historias en conjunto, muy pronto nos vamos a dar cuenta que la historia que la Biblia nos cuenta es la historia de una humanidad que recibe de Dios no una, no dos, no tres, no cinco, no 10, sino infinitas oportunidades de redención. ¿Qué es lo que realmente hace falta? Un Salvador. Hace falta que alguien ponga punto final a esta cadena de fracasos. Y ese uno solo puede ser Dios mismo. Solamente Dios puede poner punto final a nuestro fracaso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios redentor. Dios es un Dios que en el corazón de su historia se encuentra redimiendo a toda su creación, porque el juicio que tú y yo merecemos no cayó sobre nuestras vidas, porque Dios sí ha juzgado a la humanidad. Ustedes saben que Dios sí juzgó a la humanidad por su pecado, ¿no? Pero la juzgó en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús cayeron los pecados de la humanidad, y Él voluntariamente fue a la cruz, absorbió el pecado que nos correspondía a nosotros absorber, y en sí mismo efectuó la redención. Entonces, aquí está algo muy importante que debemos recordar siempre y no se nos debe olvidar: que la redención de Dios para nuestras vidas no está limitada a nuestros errores. Que nos hemos equivocado una y otra vez, pero una y otra vez podemos venir delante de la presencia de Dios con un corazón arrepentido y un corazón contrito y humillado, y el Señor vuelve a efectuar su redención en nosotros, porque la redención de Dios no está definida por la perfección de sus hijos, sino por el sacrificio de su Hijo. No está fundamentada en nuestro performance, sino en su poder para salvar. Por eso decimos que todo lo que en nuestras vidas necesita redención ha sido ya redimido en Cristo Jesús. Todo lo que en nuestras vidas necesita redención ha sido ya redimido en Cristo Jesús. Termino con esta historia, que es otra historia muy grande de redención. Cuando Israel ha fallado un montón de veces y ahora es esclavo en Egipto, y ¿saben qué pasa?
Dios lo vuelve a redimir. Dios envía a Moisés, dice, y Moisés halló gracia delante de Dios como Noé y como Abraham y como todos los demás. Y envía a Dios a Moisés a sacar a su pueblo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó después que Dios redimió a su pueblo? ¿Qué ocurrió? ¿Se acuerdan cuando iban en el desierto y llegaron hasta donde estaba el Mar Rojo? ¿Sí? ¿Y qué pasó en el Mar Rojo? Antes de pasar en seco. Vino el ejército de Faraón. El ejército de Faraón, dice la escritura, Israel estaba entre el Mar Rojo y entre el ejército de Faraón, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Dios partió el Mar Rojo para que pasara el pueblo de Israel, la redención del Señor, ¿verdad? Pero pónganse en los zapatos de Faraón. Y Faraón está diciendo, a estos ya los agarré aquí. Están entre el mar y entre mi ejército, y aunque se abrió el mar, todavía los puedo alcanzar. Si lo que Faraón pensaba es que él había venido con todo su ejército a destruir al pueblo de Dios, pero jugó mal sus cartas. Como dice C.S. Lewis, malinterpretó las reglas del juego. Y en lo que él pensó que se había reunido para destruir al pueblo de Dios, lo que estaba pasando realmente es que Dios lo estaba reuniendo ahí para destruirlo. Cuando miramos a la cruz de Cristo, podemos pensar muchas veces que son los malos los que están llevando a Cristo a la cruz, que es el pecado de la humanidad que está arrastrando a Jesús hasta la cruz, pero es todo lo contrario. El Señor está trayendo hacia sí todo el mal de la humanidad, todo el pecado, todos los fracasos, toda la tristeza, toda la violencia, todos tus errores. El mismo Señor Jesucristo los está trayendo ahí en el cruce de caminos, ahí donde se parten las cosas. Y el diablo está pensando, es el momento de morderle el talón al hijo de la mujer. Pero jugó mal sus cartas, porque el Hijo de Dios estaba aplastando su cabeza en ese momento. Esa es la redención final de Dios. Esa es la redención que tú y yo anhelamos. Es la redención que ocurre, el anhelo que ocurre cuando tú y yo vemos una persona sin hogar. Cuando vemos un matrimonio destruido, cuando vemos una amistad perdida, cuando vemos un accidente de carro, cuando vemos un joven drogadicto, cuando vemos una joven deprimida, cuando vemos una iglesia desmotivada, cada vez que el aguijón del pecado picotea con encono nuestra vida, o que la muerte vuelve a asomar su desfigurado rostro, nuestros corazones vuelven a añorar la redención final. Y decimos con el Espíritu, sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Porque clamamos y damos testimonio. Y de repente recibimos estos destellos de lo que será algún día. Como hace rato nos comentaba nuestra hermana Marilyn. Donde la muerte volvió a asomar su rostro. Y el Señor dijo, not today. ¿Verdad? Esa es la redención a la que el Señor nos invita a vivir. Y como personas redimidas también podemos invitar a otros cuyas vidas están quebrantadas, destrozadas en la oscuridad, a vivir en una realidad redimida ya por Dios, aun cuando estamos en quebranto.